Me dijo que iba a una reunión de amigos, yéndose con prisa como siempre, con ese ligero perfume que solía hacerme sonreír incluso en los días difíciles. Respondí con un beso en la comisura de su boca, como si ya conociera la rutina. Pero algo dentro de mí dolía. Algo pequeño, como una astilla invisible que molesta sin razón, y sin embargo me hizo subir al auto minutos después y seguirla. Tal vez fue la forma en que evitaba mi mirada o la forma en que su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa todo el día. Tal vez era solo instinto. Y el instinto no miente. Dijo que vería a sus amigos. Pero la vi. La vi sonriendo a un hombre que nunca había visto antes, rozando sus manos con una intimidad que me excluía de la historia, como si nunca hubiera existido. Y eso dolió. Dolió como si todo el amor que una vez construimos me hubiera sido arrancado con sus propias manos. Y él también sonrió, con un aire de conquista tan irritantemente seguro, como si supiera exactamente lo que hacía, arrebatarme lo que nunca imaginé perder. Se rieron. Rieron. Como si nuestro hogar, las promesas, los silencios cómplices y las noches que ella lloró en mi hombro no fueran más que un pasado frágil. Sentí que el suelo se desvanecía, me temblaban las piernas, se me cortaba la respiración. Regresé a casa sin poder mirar atrás. Sin pensar. Simplemente actué. Dejé una nota. Breve. Cruel. Precisa. La verdad llegó antes que tú. No hubo escándalo. No hubo portazos, ni gritos. Solo el final. El silencio del final. Un silencio tan ensordecedor que parecía resonar en las paredes de la casa, que ya no era un hogar. Una casa que antes olía a café y risas los domingos por la mañana, ahora sabía amargamente a mentiras. Ella no respondió. Tal vez ni siquiera lo entendió al instante. Tal vez imaginó mil maneras de manipularme de nuevo. Pero yo había visto. Y quienes ven ya no pueden dejar de ver. Quienes sienten el dolor de la traición de cerca ya no pueden fingir que no dolió. Y dolió. Como si un tren me hubiera pasado por encima del pecho. Desde ese momento, desaparecí de su vida. No le escribía. No contestaba llamadas. Me deshice de los pequeños recuerdos uno a uno. Conservé algunos, lo confieso. Pero no por añoranza. Por respeto a lo que una vez fue verdad. Por los besos en mitad de la noche, las promesas hechas bajo la lluvia, los planes que le susurraba al oído. Porque aunque ella lo destruyó todo, sabía lo que sentía. Y nadie podría arrebatármelo. Ella, en cambio, intentó quedarse con su amante. Intentó convertir el pecado en algo cotidiano. Intentó convertir la traición en una rutina. Pero el problema de una relación nacida de mentiras es que ya empieza a morir. Y eso fue lo que pasó. Poco a poco, se dio cuenta de que lo que parecía libertad era solo necesidad. Que el hombre que la hacía reír no sabía nada de ella. Desconocía sus miedos, sus traumas, ni porque no soportaba dormir con las luces apagadas. No era un refugio seguro. Era solo un hermoso barco a la deriva. Y al entregarse a él, lo perdió todo. Me perdió a mí. Perdió la versión más hermosa de sí misma, la que existía cuando estábamos juntos. Sufrí. No voy a mentir. Sufrí toda la noche preguntándome qué había hecho mal. Culpándome. Odiándome. Preguntándome si no debería haber sido más atento, más cariñoso, más hombre. Pero la verdad es que, a veces, la culpa no está en quien ama, sino en quien no sabe ser amado. Y ella no lo hizo. Lo tenía todo. Tenía lealtad. Tenía aceptación. Tenía amor en los días malos. Y eligió el fuego de un momento sobre el calor de toda una vida. Pasó el tiempo. Y el dolor se convirtió en cicatriz. La añoranza en recuerdo. Y conocí a alguien. Alguien que no me compara, que no vive por lo que falta, sino por lo que es. Alguien que me elige con lealtad cada día, incluso cuando no soy fácil de amar. Alguien que me mira como si hubiera encontrado lo que siempre había buscado, no como si solo estuviera probando un nuevo sabor. Y entonces me di cuenta, no he perdido nada. Ella es la que perdió.
Meses después, me buscó. Vino cabizbaja, sin maquillaje, sin el brillo artificial con el que se ocultaba del mundo. Simplemente pidió perdón. No intentó justificarlo ni hacerse la víctima. Dijo con voz entrecortada que se arrepentía. Que había cambiado un amor entero por un momento vacío. Que creía estar experimentando algo nuevo, pero en realidad, solo se estaba distanciando de sí misma. La escuché. Porque sigo siendo el mismo hombre de siempre. Y le ofrecí perdón. No porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Me preguntó si había alguna posibilidad de volver. Sonreí y le dije, lo que fuimos ya es cosa del pasado. Y realmente lo hizo. Hoy, cada uno toma su camino. Ella carga con el peso de sus decisiones. Y yo, con la levedad de haberla sobrevivido. La historia podría terminar aquí. Pero no. Porque su verdadero castigo no fue perderme. Fue ver que era capaz de amar de nuevo. Que era capaz de sonreír con alguien más. Que su amor no era irreemplazable. Y, peor aún, era desechable. Pero hay un detalle. Uno que ella nunca supo. Uno que lo cambia todo. Algo que ocurrió antes de la traición. Algo que podría explicar por qué soporté tanto. Algo que, si ella lo supiera, podría hacer que el arrepentimiento fuera insoportable. Y ese detalle, ese secreto, nunca se dijo en voz alta. Pero siempre estuvo ahí, en silencio, moldeando cada decisión. Ella no era la única que ocultaba algo. Y tal vez, solo tal vez, si hubiera sabido lo que yo ocultaba, nunca se lo habría perdonado. Porque el amor no termina con la traición. Pero el silencio puede destruirlo todo. Bienvenidos al canal. Aquí, dejaremos algo claro desde el principio, nunca romanticemos la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan duras verdades sobre decisiones dolorosas, promesas incumplidas y amores desperdiciados. El objetivo es simple, demostrar que engañar no es una aventura, sino destrucción. Prepárate. ¿Qué sigue? Es fuerte, real y te marcará. Pulsa play y siente el peso de una historia impactante. Era imposible decir con exactitud cuándo se enamoraron. Quizás fue una noche cualquiera, tras una conversación demasiado larga para ser casual. O quizás una mañana en que ella se rió demasiado fuerte mientras tomaba café y él pensó en silencio que querría oír esa risa el resto de su vida. Lo cierto es que el amor entre ellos no llegó como una tormenta, sino como una marea creciente, una unión constante, silenciosa y natural. Él se llamaba Daniel. Ella era Emily. Él, con su voz serena y su mirada firme. Ella, con su presencia inquieta y su corazón impulsivo. Lo suficientemente diferentes como para desafiarse mutuamente, pero lo suficientemente compatibles como para creer que habían encontrado lo que tanta gente pasa la vida buscando, un lugar seguro dentro del otro. Daniel era de esos hombres que hablaban poco pero sentían mucho. Sus ojos desprendían una honestidad difícil de encontrar, y cuando amaba, lo hacía con todo. No era de los que llenaban el aire de promesas ni frases ensayadas. Lo demostraba en sus gestos, en su constancia, en la forma en que aprendía detalles de ella, sus sabores favoritos, sus peculiaridades, los silencios que decían más que las palabras. Tenía una paciencia poco común, cultivada desde pequeño, fruto de una crianza marcada por la ausencia de su padre y la firmeza de una madre que le enseñó que el amor no era ruido, era presencia. Trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia y siempre llegaba a casa antes de las 7, puntual, predecible. Emily decía que él era su roca, el punto de apoyo en medio del caos que ella misma a veces creaba sin darse cuenta. Emily, en cambio, era pura intensidad. Su mirada siempre parecía buscar algo más, incluso cuando todo iba bien. Licenciada en comunicación, le encantaba hablar, preguntar y descubrir. Su energía era lo que atraía a la gente, pero también lo que a menudo la dejaba agotada. Era dulce, pero inquieta. Cariñosa, pero a veces demasiado impulsiva. Tenía un historial de amores superficiales antes de Daniel, relaciones que terminaron antes de empezar, quizá por miedo a dar el paso o quizá porque nunca había encontrado a alguien que la mirara con la misma profundidad que él. Cuando se conocieron, fue como si,
por primera vez, hubiera encontrado a alguien que no quería arreglarla ni moldearla, sino simplemente quedarse, incluso cuando ella perdía un poco de sí misma. El comienzo fue ligero, casi ingenuo. Largos paseos después del trabajo, cafés al final de la tarde, mensajes intercambiados hasta que el sueño los venció. Pero no tardó mucho en que el sentimiento tomara forma, en que los planes incluyeran dos nombres, en que se intercambiaran las llaves y en que los domingos se convirtieran en sagrados. Alquilaron un pequeño apartamento con balcón y luz natural. Era sencillo, pero era suyo. Pintaron juntos la pared del salón, eligieron muebles con un presupuesto ajustado y transformaron cada espacio en un recuerdo. La cocina se convirtió en escenario de bailes incómodos, el sofá en testigo de maratones de películas antiguas y cenas improvisadas. Su rutina empezó a tomar forma con la presencia del otro. Emily aprendió a bajar el ritmo y Daniel descubrió que había más colores en el mundo de los que imaginaba. Crecieron juntos. Durante los 2 primeros años, apenas discutieron. Discutían, por supuesto, sobre quién lavaría los platos o si valía la pena comprar un televisor nuevo, pero nunca durmieron en silencio. Emily tenía esa urgencia de resolverlo todo antes del anochecer, como si la oscuridad empeorara los desacuerdos. Daniel, aún más reservado, cedió porque sabía que a ella le importaba. Aprendieron a ceder. A compartir. A escuchar. Había respeto. Había complicidad. Amigos cercanos decían que parecían haberse encontrado demasiado pronto, como si fueran el tipo de pareja que envejecería juntas sin necesitar mucho para ser feliz. Quizás esto creó una peligrosa idea de eternidad. Quizás la comodidad hizo que ciertas sombras se escondieran donde no se las esperaba. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Nada que pareciera urgente, sino cosas que poco a poco ganaban terreno. Emily a veces parecía distraída. Tardaba más en responder a los mensajes, pasaba más tiempo en su teléfono, cambiaba su tono de voz cuando Daniel le preguntaba cómo le había ido el día. Él, en cambio, intentaba no crear fantasmas. Había visto cómo la inseguridad puede corroer una relación desde dentro y se esforzaba por darle espacio, no asfixiarla. Pero él también lo sentía. Incluso sin saber cómo explicarlo, lo sentía. Emily estaba más ausente. Más desconectada. Más distante de todo lo que una vez había sido rutina entre ellos. Sus paseos disminuyeron. Las conversaciones antes de acostarse fueron reemplazadas por el brillo de su teléfono. Pero Daniel creía que era solo una fase. Tal vez el trabajo, tal vez el cansancio, tal vez el tiempo haciendo lo que el tiempo hace con las relaciones, quitarle brillo a la novedad y poner a prueba la profundidad de la conexión. En momentos más íntimos, aún había ternura. Aún había contacto, aún había risas. Pero ya no era lo mismo. Y aunque intentaba no admitirlo, la ausencia de ciertas palabras, de ciertos gestos, empezaba a doler. Intentó compensarla, sorprendiéndola con cenas, regalitos, notas por la casa. Emily sonrió, le dio las gracias, pero la mirada ya no era la misma. Y él podía sentirlo. Intentó hablar, pero ella siempre decía que todo estaba bien, que solo era estrés, que necesitaba tiempo. Y él se lo daba. Porque confiaba en ella. Porque creía que el amor que habían construido perduraría. Pero por dentro, la angustia crecía. Una inquietud que no se correspondía con la ligereza de alguien enamorado. Emily, con su naturaleza compleja, también sentía la culpa filtrándose por las líneas de su relación. Por mucho que intentara mantener las apariencias, su corazón ya estaba lleno de dudas. Sentía que algo dentro de ella se desconectaba lentamente, como si la versión que había vivido con Daniel ya no fuera suficiente. Pero nunca fue falta de amor. Era algo más. Una inquietud que no podía nombrar, un anhelo de sentirse viva de nuevo, de experimentar algo que no encajara en la previsibilidad de la vida cotidiana. Amaba a Daniel, pero se extrañaba a sí misma. Algo que tal vez nunca hubiera tenido. Y en lugar de buscar en su interior, comenzó a buscar en el exterior. No deliberadamente, sino como quien resbala sin darse cuenta. Y esta elección, aunque silenciosa, comenzó a pasarle factura. Mientras tanto,
el mundo a su alrededor seguía igual. Sus amigos seguían viéndolos como modelos a seguir. Las redes sociales retrataban a una pareja feliz. La familia hacía planes con ellos. Pero dentro del apartamento donde se habían hecho tantas promesas, el amor se aferraba a lo poco que quedaba. Daniel seguía creyendo. Emily seguía escondiéndose. Y la vida, despiadada, seguía arrastrándolos a una curva de la que ninguno de los dos saldría igual. Pero nada, absolutamente nada, prepararía a Daniel para lo que estaba por venir. Porque, por muchas tormentas que hubiera superado su amor, ninguno de los dos comprendía que el verdadero peligro no era el tiempo, sino la decisión. Y cuando finalmente la tomaron, sus ecos destrozarían todo lo que habían construido, derribando muros, silencios y recuerdos. Pero aún no era momento de saberlo. Aún no. Porque antes de la caída, hay calma. Y fue en esta calma, en este aparente equilibrio, que la historia comenzó a desentrañar. Lentamente. Sin fanfarrias. Sin previo aviso. Como todo lo que una vez creímos que duraría para siempre. Ese viernes, el cielo estaba nublado, como si el tiempo hubiera predicho lo que vendría. Daniel salió del trabajo un poco antes, sintiendo una inquietud que no podía identificar. No era ira, no era tristeza, era un extraño silencio dentro de su pecho, como si algo se estuviera acumulando allí, esperando el momento adecuado para explotar. Emily había sido diferente durante semanas, pero esa tarde, había algo más. Se había ido diciendo que iba a cenar con unos amigos. Él simplemente asintió, como siempre, pero al cerrar la puerta, se quedó inmóvil durante largos minutos. Con la mirada fija en la nada, su cuerpo inmóvil, pero su mente acelerada. Entonces, como si no pensara, solo sintiera, cogió su abrigo y se fue. La siguió a distancia, sin saber qué esperaba encontrar. No era un hombre celoso, pero ya no confiaba en su intuición. Y fue esa intuición la que lo llevó al lugar. Un restaurante discreto con cortinas gruesas y poca luz. Afuera, miró por la ventana y se le encogió el corazón al verla. Estaba allí, sí, pero no con amigos. Sentada frente a un hombre, sonreía de una manera que él no había visto en meses. La clase de sonrisa que creía que era solo suya. Y entonces, como si el tiempo se desgarrara, puso su mano sobre la de él. Un gesto pequeño y simple. Pero fue suficiente. Daniel sintió que se le revolvía el estómago, se le calentaba el rostro, la realidad se le hacía añicos ante los ojos. No necesitaba nada más. Esa escena era la respuesta a todas las preguntas que había estado evitando hacer. Regresó a casa en silencio. No lloró. No gritó. Simplemente escribió una nota, con la mano temblorosa y el corazón entumecido. La verdad llegó antes que tú. Y se fue. Emily llegó horas después, distraída, quizá aún sumida en la euforia del encuentro. Al ver la nota sobre la mesa, se quedó paralizada. La leyó una vez. Y otra. Y otra. Sentía las piernas débiles. Se sentó, intentando procesar mentalmente su significado. Recorrió las habitaciones, llamándolo, pero el apartamento estaba vacío, como si nunca lo hubieran habitado. Él cogió el móvil y llamó. Buzón de voz. Envió mensajes que no obtuvo respuesta. Y allí, sentada en el suelo de la sala donde tantas veces se habían reído juntos, empezó a comprender lo que había hecho. No fue solo un error. Fue la destrucción. En los días siguientes, intentó por todos los medios contactarlo. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, incluso cartas en la puerta. Nada. Daniel había desaparecido. Lo había cortado todo. Amigos en común decían que estaba bien, pero no hablaba de ella. Su familia también mantenía las distancias. Emily empezó a darse cuenta de que no solo había perdido a su pareja. Había perdido su hogar, su tierra, su futuro. ¿A su amante? No duró mucho. Mucho. Cuando ella hablaba de hacerlo realidad, él se reía. Dijo que nunca le había prometido nada. Que creía que ella sabía lo que hacían. Que era solo una frivolidad, una distracción. Estabas aburrida, yo también.
Nos ayudábamos a pasar el tiempo. Eso es todo. Sus palabras fueron como bofetadas. Regresó sola a casa. Lloró hasta quedarse sin aliento. Y entonces, todo quedó en silencio. La vida seguía, pero el peso del arrepentimiento no la abandonaba. Unos meses después, la casualidad, o quizás el destino, volvió a cruzar sus caminos. Emily lo vio de lejos, cruzando la calle con otra mujer. Una figura sencilla, pero con una sonrisa sincera, sosteniéndole la mano como si sostuviera algo preciado. Daniel parecía ligero, sereno, irreconocible en su paz. Sintió que se le encogía el corazón, una mezcla de anhelo y desesperación. Al verla, dudó un instante, pero no se detuvo. No rompió su sonrisa. Simplemente siguió adelante. Días después, Emily se armó de valor para buscarlo. No para recuperarlo. Sabía que quizá fuera demasiado tarde. Pero necesitaba hablar. Explicar. Pedir perdón, aunque solo fuera para aliviar su propia carga. Lo esperó en la puerta, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegó, sus miradas se cruzaron durante largos segundos. Intentó sonreír, pero él simplemente asintió, como si aceptara su presencia pero no su afecto. Respiró hondo y comenzó a hablar. Con la voz entrecortada, la mirada perdida. Dijo que había cometido un error. Que había confundido libertad con escape. Que no sabía que estaba rompiendo algo irreparable. Que él era el amor más sincero que había conocido y que lo había cambiado por el vacío. Pidió perdón, con la humildad de quien ya lo había perdido todo. Y por primera vez desde la separación, Daniel habló. Dijo que la perdonaba. No con ira ni superioridad. Sino con verdad. Que ya no guardaba rencor, solo recuerdos. Que había llorado todo lo que necesitaba y que ahora era feliz. Emily tragó saliva con dificultad, asintió, pero antes de irse, le preguntó qué veía en la nueva mujer. ¿Qué tenía que no había tenido? Daniel la miró con una calma cortante. Dijo que no era lo que tenía. Era lo que no había destruido. Emily no respondió. Solo bajó la cabeza. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Daniel la llamó. Le dijo que había algo que ella nunca supo. Algo que había mantenido oculto, incluso cuando aún estaban juntos. Un secreto que lo cambió todo. Emily frunció el ceño sorprendida. Y él continuó. Le contó que, semanas antes de la traición, había descubierto una vieja carta que ella había escrito en su primer aniversario. Una carta que había escondido entre las páginas de un libro. En ella, decía que nunca podría amar a otro hombre tanto como lo amaba a él. Que veía en él el hogar que siempre había soñado. Que, a pesar de todos sus miedos, estaba lista para quedarse. Esa carta lo hizo decidir que le propondría matrimonio a Emily a finales de ese mes. Había comprado el anillo. Estaba escondido en el fondo de un cajón de su oficina. Estaba esperando el momento adecuado. El restaurante adecuado. La canción adecuada. Planeaba sorprenderla. Hacer de ese momento un nuevo comienzo. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella lo traicionó. Emily se tambaleó. Sus ojos se llenaron de lágrimas en un instante. Su boca se abrió de par en par, como si las palabras de Daniel fueran puñetazos. Él continuó. Dijo que el anillo seguía con él, pero que ahora era cosa del pasado. Igual que ella. Emily intentó decir algo, pero las lágrimas no la dejaron. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Se giró lentamente y se alejó, encorvada y con los hombros pesados. No hubo gritos. Ninguna escena. Solo la comprensión final de que, al final, el mayor castigo para quienes hacen trampa no es quedarse solos, sino saber que si hubieran esperado un poco más, lo habrían tenido todo. Y en ese momento, por primera vez desde que todo pasó, Daniel cerró la puerta suavemente. No para protegerse, sino para seguir adelante. Daniel nunca la volvió a ver. Después de esa última conversación, no hubo mensajes, ni intentos de reconciliación, ni más disculpas. Fue como si, con esas palabras,
hubiera cerrado una puerta que nunca volvería a abrirse. Y ella lo supo. Supo en el momento en que sus pasos resonaron solos en la acera que ya no había más espacio, ni más oportunidad, ni más retorno. Su silencio dolió más que cualquier discusión. Porque era un silencio de paz. La paz de quien ha perdonado, de quien ha superado, de quien ha decidido vivir una nueva historia sin cargar con los escombros de la anterior. Y fue esta paz la que la destruyó por dentro, no porque quisiera lastimarla, sino porque sabía que esa era la paz que él había intentado construir con ella durante tanto tiempo y que ella, por impulso, vanidad, debilidad, eligió ignorar. No fue rechazo. Fue consecuencia. Emily siguió adelante con su vida, pero nunca al mismo ritmo. Vivía en el mismo pequeño apartamento, ahora sin el sonido de su risa, sin el olor del café que preparaba cada mañana, sin las notas que dejaba en la puerta del refrigerador. Intentó salir, conocer gente nueva, llenar el vacío con encuentros casuales y conversaciones fugaces. Pero nada perduraba. Nada comparable. Porque amar a alguien como Daniel no era común. Y perder a alguien como él era una especie de castigo lento, erosionándose con cada recuerdo, con cada gesto del pasado que insistía en reaparecer en los días más tranquilos. Siguió trabajando, sonriendo a los demás, fingiendo normalidad. Pero cada noche, cuando yacía en la cama, el arrepentimiento regresaba. Ya no era un llanto desesperado, sino un susurro constante, recordándole a que había renunciado. El tiempo pasaba, pero el tiempo no sanaba. El tiempo solo le enseñó a vivir con la ausencia y con la conciencia de que algunas decisiones no se pueden deshacer. Daniel, sin embargo, se redescubrió en los pequeños detalles. En la calma de preparar una cena tranquila, en la libertad de escuchar música a todo volumen los sábados, en conversaciones ligeras con colegas que se convirtieron en amigos y, más tarde, en una nueva mujer. Ella apareció sin que él la buscara. No como una salvación, sino como una sorpresa. Tenía una mirada sincera y una forma serena de abordar las cosas, como respetando el espacio que él aún estaba reconstruyendo dentro de sí mismo. No pidió urgencia ni explicaciones, simplemente ofreció su presencia. Y poco a poco, él la aceptó. Primero, un café. Luego, una tarde. Y antes de darse cuenta, estaba riendo de nuevo. No con la misma inocencia de antes, sino con la madurez, con la conciencia de quien ha aprendido, sufrido y superado. La nueva relación se construyó sobre el respeto y la reciprocidad. Y a diferencia de la anterior, no nació del impulso, sino de la decisión diaria de quedarse. La presentó a sus amigos y familiares, y antes de darse cuenta, ella ya era una parte natural de su vida, como si siempre hubiera pertenecido allí. Años después, ocurrió lo inesperado. Daniel se convirtió en padre. Un hijo de mirada curiosa y amplia sonrisa. Y en ese nuevo rol, encontró partes de sí mismo que creía enterradas. Ser padre le dio una nueva dimensión de amor, un amor que no requería pasado, solo presencia. Emily se enteró por las redes sociales. Vio una foto casual de él con el bebé en brazos, con la mirada serena y la sonrisa ligera. Tardó unos minutos en procesarlo. No lloró. Simplemente sintió que algo se rompía en su interior. Una última pieza que se resistía a creer que algún día volvería a haber espacio para ellos. Esa imagen fue la confirmación definitiva de que había comenzado de nuevo y de que ese nuevo amor había florecido donde ella dejó el campo en ruinas. Apagó el teléfono, se miró al espejo y, por primera vez, se vio como realmente era, una mujer que tomó una decisión y tuvo que vivir con ella. Daniel, por su parte, nunca deseó venganza. Su mayor triunfo fue seguir adelante sin guardar rencor. No olvidó lo vivido con Emily ni ignoró los buenos momentos. Pero aprendió que el amor, para perdurar, requiere lealtad incluso en momentos en que todo parece fallar. Nunca volvió a hablar de ella. Guardó esa historia en un lugar discreto de su memoria, donde residen las lecciones más dolorosas y profundas. Y cuando un día su hijo le preguntó cómo sabía que amaba a su madre, Daniel sonrió y respondió, porque a pesar de todo lo que he pasado, nunca he querido estar en otro lugar que no sea a su lado. Emily envejeció sin escándalos, sin grandes amores, con una vida aparentemente tranquila. Pero en cada cumpleaños, cada atardecer, había un pensamiento persistente. ¿Y si hubiera esperado?
¿Y si hubiera sido más paciente? ¿Y si hubiera apreciado lo que me ofrecía? Pero el tiempo no responde preguntas. Simplemente sigue adelante. Y ella también siguió adelante, con sus propios silencios, sus propias ausencias, y el constante recordatorio de que el amor verdadero no grita, no retiene, no sofoca. Permanece, hasta que ya no hay espacio para él. Y cuando se va, no regresa. No de la misma manera. Su historia no terminó en tragedia ni en reconciliación. Terminó como muchas historias de la vida real, con pérdidas que enseñan, con cicatrices que marcan y con la certeza de que no siempre tenemos una segunda oportunidad. Daniel encontró la paz, un nuevo amor y la vida que siempre mereció. Emily encontró el precio de sus decisiones. No hubo castigo. Hubo consecuencias. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Queremos saber tu opinión. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán historias reales, duras y conmovedoras que muestran una faceta de la vida que muchos prefieren ignorar. Engañar no es romance, no es liberación, no es aventura. Engañar destruye familias, erosiona la confianza y mata lentamente el amor más puro. Siempre es una decisión. Y cada decisión tiene un precio. Este canal no admite, de ninguna manera, ningún tipo de trampa. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quien ama de verdad, elige quedarse.